En vivo y en directo en el estudio de la RSO, o también usted puede escucharnos en diferido por www.marcospaz.com.ar, o si tiene alguna inquietud y ya le anda funcionando el cerebro a todo lo que a esta hora de la mañana, puede llamar al 477-1524. Bueno, estamos en el programa ya avanzado. Podemos tocar un tema más denso, un tema más local, un tema con los buenos mates encima ya se puede hacer. Claro, mejor, que requería que la gente se despertara, porque siempre hay un despertar dentro del despertarse, ¿no? Uno se despierta pero está medio en babia. Insisto que hay que ser respetuosos, ¿eh? A las 7:30 del lunes hay que ser respetuosos. Hay que ser, bueno, del despertar del oyente. Bueno, digamos, Wanda, yo estuve hablando de las provincias de Salta y de Jujuy, bueno, porque fue motivo del viaje, pero quería también, o deseaba, bajar a lo local, ¿no? Bajar a lo local porque a mí me preocupa esta cosa de la política. Este es un programa político, si bien es de ecología política fundamentalmente, y sobre todo es un programa hecho por gente que eligió vivir en Marcos Paz, que no nació en Marcos Paz, pero que eligió vivir y que toda su vida ha luchado por un Marcos Paz mejor. De eso creo que no quedan dudas. Y yo te digo que en líneas generales, de una manera grosera, como toda convención, yo diría que en la política de Marcos Paz hay gente que ha tenido un discurso político, en general progresista, ¿no? Y hay gente que no tiene discurso político, que hace política pero que uno no le conoce discurso político. En algunos casos extremos, yo algunos que los conozco, que además estamos hablando de buena gente, de vecinos, pero que costaría imaginar que tienen una opinión política. Lo cual sorprende, ¿no? Que se puede hacer política sin tener opiniones, ni hablar nunca de política. Y nos hemos ido acostumbrando a esto. A que gente que nunca tiene una opinión política, y me refiero a tener una opinión política sobre el petróleo, sobre el cambio climático, o sobre la modificación genética de las semillas, sin embargo, no solamente hace política, sino que llega a cargos importantes en el manejo de la política local, que es el tercer nivel del Estado. No es una pavada, el Estado tiene 3 niveles: nacional, provincial y municipal. ¿Cómo podés llegar a manejar la política local si vos no tenés pensamiento político? Bueno, así ha sido, porque hay muchas cosas en Marcos Paz que no han funcionado, y que Marcos Paz ha tenido un público o una gente que se ha acostumbrado a este abuso de la política. De todas maneras, yo reconozco que en aquellos que nunca tuvieron opiniones políticas, que es más fácil la adaptación. O sea, son pragmáticos. Entonces, en ellos, por ejemplo, no sorprende demasiado que los gobiernos cambien y ellos siguen atados a gobiernos nacionales y que no se hagan cargo de las políticas nacionales, que pasó durante el menemismo, donde ¿cómo le ibas a inculpar a un concejal de Marcos Paz atado a la lista de Menem los despropósitos y las desnacionalizaciones del gobierno de Menem? Casi no se nos ocurría, porque el concejal hubiera dicho, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con la privatización del petróleo? O sea, al margen de que estuviese en la lista de Menem, él no se sentía responsable de nada de lo que hiciera Menem. Esto es totalmente contra natura y es totalmente insensato, y sin embargo ocurría, y fue algo que fuimos aceptando y nos fuimos acostumbrando a esto, ¿no? Y yo creo que alguna vez en este mismo micrófono, alguna figura importante del menemismo local se le inculpó este tipo de políticas a nivel nacional, y manifestó que en realidad él no conocía y tenía muy poco que ver con eso, porque él vivía aquí, ¿no? Es una cosa, me parece a mí, que es una de las cosas que tendríamos que evitar. O sea, a mí me parece que hay un encolumnamiento entre las políticas nacionales y las políticas locales, y cuando uno adhiere a un partido que tiene una política en el nivel nacional, se está haciendo cargo de los éxitos y de los errores y de las derrotas de ese partido, y también de los crímenes que ese partido comete, me parece. Esto estoy absolutamente convencido. Y si me parece que mucha gente a la cual vos podrías sacudirla
de las solapas. Si hubiera solapas, ya no hay solapas, pero como decíamos en otra época, la sacudís de las solapas y no se le cae una idea. Y de alguna manera esto, si no lo justifica, nos permitiría comprender que no le podamos inculpar a un dirigente local al cual no se le cae una idea de la cabeza problemas que se dan a nivel nacional. Pero sí cuando estamos hablando de gente que pretende ser intelectual o que tiene un compromiso progresista o lo ha tenido, y también se desentiende de las políticas a nivel nacional. Entonces esto me parece realmente mucho más grave. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una desconexión entre la política nacional y la política local. A mí me resulta insoportable la desconexión, porque creo que la política nacional debería reflejarse a nivel local y la política local debería reflejar algún tipo de proyección de la política nacional para lo local. Como en este caso, cuando o hay una desconexión por limitaciones intelectuales graves, que era lo que estaba marcando, o hay una desconexión por simulación, también grave. O sea, a mí me parece que si en estos días hemos visto alguna declaración pública de funcionarios del gobierno municipal que manifiestan estar en contra de Scioli, y yo entonces digo, o nos están tomando el pelo, o estamos en el mundo de la insensatez total, porque realmente tenemos que reconocer que si hay un municipio al cual ha venido repetidamente el gobernador, ha sido y que no solamente ha sido homenajeado, sino es la visita deseada, casi sexualmente deseada, y ahora resulta que no estamos con Scioli. A mí me cuesta entender, por otra parte, cómo gente de izquierda dice, yo no estoy contra Scioli,